Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Separado de mí, nada pueden hacer. Y dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Diga conmigo: se secará. Lo recogerán y lo echarán en el fuego. Qué tremenda ilustración. La vid, el labrador y los pámpanos. El movernos sin Él, el caminar sin Él, en querer hacer cosas sin Él, ¿sabe lo que produce en nosotros, Dayana? Sequedad. Y no solo sequedad, cansancio, frustración, desánimo, desaliento, porque hicimos cosas pensando que podíamos lograrla. Sin Él terminamos sin resultados. Y Él dice: te secarás cuando te muevas sin mí. Pero si está conectado a mí y permanece en mí, llevarás mucho fruto. Agradará a mi Padre. Y mira la palabra que Jesús utiliza: permanecer. La clave no es solo conectarse, Norma, la clave es mantenerse conectado. La clave no es solamente conectarse los domingos, es permanecer ahí. Cuando permanece en Él, crece constantemente. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funcionan las cosas? Porque no permanecemos en Él. Y sin Él nada se puede hacer. Sigo paro. Él está hablando de que la única razón de poder tener la vida de Dios fluyendo en nosotros es manteniéndonos en Él, conectado a Él, dependiendo de Él, viviendo de Él, alimentándonos de Él, caminando con Él, soñando con Él, hablando con Él, comiendo con Él, bebiendo con Él, bañándonos y Él ahí, yendo a la escuela y Él ahí. Mantenerlo presente constantemente. Es allí donde las cosas en nosotros fluirán, explotarán, tendrán fruto, tendrán resultado. Y Dios te trajo hoy a decirte: permanece en mí y yo me encargaré de tu victoria. Permanece en mí y yo te daré el gozo. Permanece en mí y te quitaré la ansiedad. Permanece en mí y se irá la depresión. Permanece en mí y se irá el insomnio. Permanece en mí y yo te daré el fuego. Permanece en mí y te bautizaré con mi Espíritu Santo y fuego. Permanece en mí y hará milagros. Permanece en mí y tendrá señales. Hay alguien que diga: me desconecto del mundo y me conecto a la fuente, que es Cristo Jesús. ¿Qué significa permanecer en Él? En este capítulo tú vas a notar algo. Ya estoy terminando. Cristo utiliza la palabra permanecer más que todo. 5 veces la repite: permanece, 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 permanece y permanece. Y esa es la clave. Él dice: yo soy tu fuente, permanece conectado. Yo soy tu luz, permanece bajo mi luz. Yo soy tu pan, permanece comiéndome. Alguien alaba a Dios. La clave está en permanecer. ¿Qué significa la palabra permanecer? Significa en hebreo, en griego, quedarse en, mantenerse en, o conectarse a algo. Permanecer es quedarse en Él, moviéndose en Él. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer es vivir, continuar, persistir. Permanecer en Cristo es vivir en Él y mantenerse en Él. Y cuando logramos hacer esto, tendremos resultados sorprendentes.
Avanzaremos en arenas movedizas. Caminaremos sobre las aguas. Andaremos en las alturas y no nos vamos a marear. Podemos prosperar y no nos vamos a desvanecer. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. El que permanece en Él no cae. El que permanece en Él no peca. El que permanece en Él se mantiene con visión. El que permanece en Él, sus ojos están abiertos siempre. El que permanece en Él tiene oídos sensibles a su voz. El que permanece en Él no vive para sí, sino para Él. El que permanece en Él pone a un lado sus deseos para que los deseos de Dios se cumplan. El que permanece en Él tiene sueños de Dios. El que permanece en Él vive en victoria. El que permanece en Él aplaude aunque no tenga mano. El que permanece en Él camina aunque no tenga pie. El que permanece en Él avanza entre los cadáveres, y donde hay cementerio camina. El que permanece en Él, plaga no tocará su morada, y si la toca, para un testimonio glorioso. El que permanece en Él vive en aumento como la aurora. El que permanece en Él no necesita que llueva para mojarse. Hay un río en su interior. Hay un río en su interior. Hay una fuente constante. Yo soy para Masaya. Nos está llamando a permanecer. Esa es la causa por la cual te secas, te mueres. Cuando no permanecemos en Él, nos secamos todo. Hay hombre de Dios grandísimo que hoy están secos como un cadáver. Dejaron de buscarlo. Dejaron de ser niños que piden alimento a su padre. Dejaron de depender de Él, porque crecieron y se independizaron. Los niños pueden crecer, hacerse hombre, casarse, tener su familia, y siempre necesitan al papá o a la mamá. Para algo siempre, mami o papi. No importa cuánto crezcamos, jamás se nos ocurra desconectarnos de su presencia. ¿Qué pasa cuando no permanecemos en Él? Virginia, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias o los riesgos que vamos a correr? Gracias, Señor. Cuando no permanecemos en Él. En Juan 15 dice: proporciona una imagen increíble de lo que significa permanecer, y una rama dependiendo totalmente de la vid por sus nutrientes y vida. En el momento que se separa el pámpano de la vid, se marchita y se muere. ¿Cuál es la consecuencia de no permanecer en Él? Que nos morimos, nos secamos, nos marchitamos. A su nombre. La primera consecuencia, Ray, que comenzamos a vivir cuando nos desconectamos de Él, es que nos marchitamos. Dejamos de tener los colores de Dios. Dejamos de tener la belleza de Dios. Dejamos de ser atractivos espiritualmente. Dejamos de tener la gracia. Y lo que antes producía una bendición, de pronto somos odiosos. Cuando no estamos conectados al Espíritu de Dios, las cosas no fluyen, las palabras no tocan, no impactan, no transforman a nada ni a nadie que lo escuche. Sigo, paro. Nos vamos a morir. Nuestra vida espiritual se cae. Nuestra vida espiritual se seca. Nuestros ojos, por más videntes que hayamos sido, dejan de ver. Nuestros oídos dejan de escuchar, porque Él es la fuente, Él es la vid, y sin Él nada en nosotros tiene efecto. Sin Él nada en nosotros va a funcionar.
Sin Él nada tiene vida. Por eso tú ves profetas que predican hoy, profetizan y mañana inventan. ¿Por qué? Porque en un proceso se desconectaron de Él y ahora andan en un espíritu de adivinación y de investigación de Facebook, porque no están conectados. El que está conectado al Espíritu no tiene que ver el Facebook de una iglesia, no tiene que inventar, porque el Espíritu todo lo conoce, dice Pablo. Aún lo profundo de Dios, dice Corintios 2, y dice que lo profundo de Dios lo sabe y nos lo revela a nosotros. Dice el Espíritu Santo puede conocer lo que hay dentro de Dios. No conocerá Dios lo que hay dentro de ti. Alguien tiene que alabar a Dios. El conectarse a Él te mantiene gozoso, te mantiene fluyendo. Fue tu programa Comenzando tu Día con Dios.